La Escuela de Formación y Capacitación del Ministerio Público Fiscal les da la bienvenida a este segundo conversatorio, el segundo de este ciclo de encuentros que tienen por objetivo el poder compartir experiencias y también, digamos, poder hacer difusión de ciertas políticas que estamos abordando desde el Ministerio Público Fiscal de Tucumán. Para aquellos que nunca no se han encontrado en el primer conversatorio que hacemos con el doctor Tomás Robert, este encuentro tiene por finalidad compartir experiencias principalmente. El tema que nos convoca hoy es el acceso a la justicia de víctimas de violencia familiar y de género. Hemos invitado al doctor Ignacio López Bustos, quien se desempeña como fiscal en la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, primera y segunda nominación del Centro Judicial Capital. Así que le damos la bienvenida, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Andrea. Bueno, muchas gracias por el espacio y poder dar estas oportunidades para que podamos contar un poquito de lo que venimos haciendo, no solamente en tiempo de cuarentena, sino en todos estos tiempos que venimos trabajando en la Fiscalía de Violencia de Género. Claro, así es el objetivo, Doc, que podamos compartir y que el público que nos está viendo pueda conocer cuál es la función que cumple las distintas áreas y los distintos funcionarios que conformamos parte del Ministerio Público Fiscal. Puntualmente, el tema que nos convoca hoy es el acceso a la justicia en víctimas de situaciones de violencia. Hay 4 puntos que me gustaría que usted comparta con el público que lo está escuchando. Le quiero aclarar que estamos a través de nuestras redes sociales, por lo tanto el público es diverso, nos acompañan funcionarios y organismos que me están llegando mensajes de otras provincias, de otros ministerios públicos, así que me parece muy rica, muy rica la experiencia que usted pueda compartir con ellos. Puntualmente me interesa saber cuál es el diagnóstico de situación respecto a las denuncias por violencia de género en el Centro Judicial Capital. Si nos puede compartir las acciones de articulación con áreas interinstitucionales y externas al Ministerio, qué herramientas, los recursos, las políticas, los lineamientos que se han ido gestando para dar respuesta a estas necesidades, y qué desafíos imponen a partir de este aislamiento social obligatorio que ha presentado un incremento de porcentaje en denuncias por víctimas en situación de violencia. Yo los voy a dejar para que usted se explaye. Vamos a ir viendo las preguntas del público y tratando de dar respuesta. Así que le agradezco muchísimo por su tiempo, por su disposición, y bienvenidos a todos y a todas por estar acá. Bueno, Andrea, como te decía, bueno, muchísimas gracias por el espacio que nos dan para poder contar un poco de las cosas que venimos haciendo y que la sociedad sepa las medidas que estamos tomando ante estas situaciones, no solamente de cuarentena, sino de violencia de género en general, que viene antes de la cuarentena, lógicamente. Este es un flagelo que viene sucediendo hace mucho tiempo, no es solamente de ahora. Bueno, contarles un poquito, yo soy fiscal de violencia de género desde agosto del año pasado. Cuando llegué a la Fiscalía, la verdad que me sentí muy bien con la libertad que nos dieron para trabajar en relación a este delito. Apenas llegamos, tuve la posibilidad de empezar a trabajar a través de aplicaciones telefónicas donde podíamos hacer medidas de pedido de detención, allanamientos, y bueno, todas las medidas que se requieren para este tipo de investigaciones a través de un celular. Eso como puntapié inicial de lo que sería cómo se introdució la tecnología en el Ministerio Público Fiscal. Con el pasar de los meses, esta tecnología se ha ido avanzando. Cuando empezó la cuarentena, esto voy a hacer una pequeña adelanto y después vamos a desarrollar lo que es estas aplicaciones tecnológicas. Cuando empezó la cuarentena, se aprovechó el Ministerio Público a través de su ministro fiscal, el doctor Jiménez, dio un impulso bastante importante
para el avance de esta tecnología y, como le decía, lo que la cuarentena han usado muy bien estos tiempos para avanzar. Cuando se inició el punto 1 que Andrea decía, cuál es el diagnóstico de la situación respecto a la denuncia de violencia de género, el tiempo de cuarentena, cuando se inició las causas de violencia de género, el número de denuncias, habíamos notado que había bajado de manera bastante importante. Por eso decidimos desde la Fiscalía tomar la posta y salir a las comisarías y ver qué es lo que pasaba, por qué había esta baja de denuncias de violencia de género. Nos damos con, después de hacer un recorrido y poder compulsar todos los libros de las comisarías, nos damos que el número de denuncias, que inicialmente eran más o menos en promedio entre unas comisarías y otras, era de 15 denuncias por semana. Nos damos con la noticia que el número de denuncias había bajado a 2, 3 por semana por comisaría, siempre hablando de un promedio, lo que nos llamó poderosamente la atención. Y en base a eso hicimos nuevas reuniones con otros organismos como la OBD, Secretaría de la Mujer, Observatorio de la Mujer, para entender un poco la problemática, por qué bajó el número de denuncias, y llegamos a la conclusión que la gente que son especialistas, que no son abogados, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, gente que conoce la problemática social, llegamos a la conclusión que el número de denuncias había bajado, pero la violencia no había bajado, al contrario, entendíamos que la violencia se había incrementado. En base a eso, lo que hicimos desde el Ministerio es entregarles herramientas a las víctimas para que puedan realizar denuncias desde su casa. Teniendo en cuenta el aislamiento social, entendíamos que las víctimas no realizaban esa denuncia porque estaban adentro de sus casas viviendo con sus agresores y no tenían el momento para poder salir a hacer esta denuncia. Viéndose coaccionadas aún más al vivir con los agresores, no lo hacían, por eso había bajado el número de denuncias. Entonces, el Ministerio sacó el programa Aislamiento sin Violencia, que consistía en llevarle más herramientas a las víctimas para que puedan hacer esa denuncia. ¿Cuáles son esas herramientas? Era, entre una de otras cosas, era entregarles un número de celular directo de la División Violencia de Género, OBD, Observatorio de la Mujer también, lógicamente, que ya los tenían, para que hagan denuncias a través de un mensaje de WhatsApp, de un audio de WhatsApp, para que puedan hacer una denuncia sin salir de su casa y sin que el agresor tome conocimiento que estaban haciendo una denuncia. Ese fue el primer punto para entregar una herramienta a las víctimas para que puedan hacer este tipo de poner en conocimiento estos hechos delictivos que estaban sufriendo. También fuimos al 911, a la división 911 de la policía de la provincia, para tomar conocimiento cuál era el porcentaje de denuncias que recibía esta división, y era un porcentaje que iba entre el 15 y el 20%, de todas las denuncias que recibían, el 15 y el 20% son denuncias de violencia de género. Por lo tanto, hicimos averiguaciones a través de los jefes del 911 y distintos organismos, cuál era la forma de incrementar una línea telefónica en Tucumán, provincial, para hacer denuncia de violencia de género. No nos olvidemos que el número de denuncias de violencia de género es el 144 y es a nivel nacional. Esa denuncia lo que hace es, la víctima llama, la atienden en Capital Federal y la derivan a la provincia de Tucumán en este caso. Con lo cual no es una solución para lo que es Tucumán, esa es una solución más que para Capital Federal que para nosotros, porque seguimos parados en la misma situación con el 911 y con la diversidad que tiene el 911 y con el mundo que tiene el 911 para recibir las denuncias, que es un mundo muy amplio y podrían llegar a quedar relegadas este tipo de denuncias de violencia de género, cuando en realidad este tipo de denuncias de violencia de género debería tener un trato especial, teniendo en cuenta la urgencia y la vulnerabilidad de las víctimas. En base a esto hicimos un proyecto al Poder Ejecutivo para que implemente una nueva línea provincial directa para delitos de violencia de género.
Actualmente se encuentra a disposición ese proyecto pedido del Poder Ejecutivo y seguramente vamos a estar teniendo novedades positivas al respecto para que las víctimas puedan tener una herramienta más al momento de realizar este tipo de denuncias. Después, cuando se fue trabajando en la cuarentena con este tipo de denuncias y procesos, tuvimos la suerte, la fortuna de encontrarnos con jueces que, lejos de poner trabas a este tipo de trámites, no trabas, sino la burocracia misma de lo que son los códigos, nos encontramos con la fortuna de los jueces que estuvieron a cargo mayormente del juzgado número 2 y parte del número 4, de poner toda la predisposición para que las medidas salgan con una velocidad mucho más rápido de lo que venía siendo antes en tiempos fuera de cuarentena y lo que marcaba el código. Tenemos medidas de provisión de acercamiento a diario, estamos hablando de las 2 fiscalías que entran medidas estamos hablando de 40 medidas por día. Al hacerlo desformalizado a través de un llamado con el juez, poniendo en conocimiento de cuáles son los hechos, podíamos sacar las medidas en tiempo récord, muy rápido, sacar las 40 medidas en un solo día. Eso nos facilitó mucho en la cuarentena. Como le decía, al principio nos pusieron unas aplicaciones en los teléfonos celulares para poder realizar pedidos de detención, allanamiento, medida de provisión de acercamiento, exclusión del hogar, por ejemplo, en su momento en septiembre del año pasado. El Ministerio avanzó con esta modernización y lo que hizo es no solamente tener una aplicación, sino tener lo que se llama NoteWeb, que es una plataforma digital que se entra a través de Internet, una página común y corriente, donde ponemos nuestras contraseñas y hacemos los pedidos directamente desde ahí, en el lugar donde estemos en nuestra casa, estemos en el trabajo, estemos practicando un deporte, lo que sea, pero en el momento podemos hacerlo y la realidad es que las medidas salen muy rápido. Por ejemplo, medidas de exclusión del hogar, si a un fiscal o a un secretario nos encuentran en la casa 10 de la noche y nos piden una medida con urgencia, la podemos hacer. No hablo en el caso hipotético, sino hablo en el caso particular que pasó. Se puede hacer, se lo hace y en 3 horas tenemos un agresor excluido de la casa gracias a estos avances tecnológicos que el Ministerio viene implementando y aprovechando estos tiempos para poder avanzar en estas cuestiones. También realizamos trabajos a través de la OBIFAM, que es la Oficina de Violencia Familiar del Ministerio. Es un grupo de psicólogas y trabajadoras sociales que realmente están abocadas al tema, y diría que día y noche, a la hora que se la necesita están, porque la violencia de género sabemos que no hay un horario judicial, nuestro trabajo va más allá de un horario judicial, y las chicas de la OBIFAM están siempre predispuestas, y en estos tiempos llevan adelante todas las entrevistas con las víctimas, a través de videollamadas, siempre están en contacto constante con las víctimas y nos dan un apoyo muy importante porque nosotros, los funcionarios, los fiscales, somos abogados, no tenemos por qué abarcar toda la temática y realmente necesitamos gente especializada, hablando en temas de violencia de género, gente especializada en el tema como psicólogas que den contención y puedan sacar mejor información a las víctimas, porque por ahí, al ser víctimas vulnerables, cuesta un poco más declarar y las psicólogas en ese aspecto nos colaboran muchísimo, al igual que las trabajadoras sociales de la OBIFAM. No me quiero olvidar tampoco del apoyo que nos da la OBD y el Observatorio de la Mujer, que también están constantemente abocadas y muy comprometidas con el trabajo
de lo que es violencia de género. En este marco del aislamiento sin violencia, el Ministerio Público, como lo decía en un primer momento, a través de su ministro fiscal, nos dio muchísimas libertades y nos dio muchísimas herramientas, como les venía contando. En ese marco, la División Violencia de Género de la provincia de Tucumán, como sabemos, la policía de la provincia de Tucumán no es ajena a las otras fuerzas de seguridad de todo el país, siempre están necesitando apoyo y se les provea de herramientas para poder trabajar, para poder realizar esta labor. El Ministerio entregó un vehículo de recupero del delito a la División Violencia de Género para que pueda hacer traslado de víctimas, bueno, antes era traslado de imputados, ahora no estamos en traslado porque lo tomamos a través de videoconferencias, pero es una herramienta sumamente importante para la división, en este caso, de violencia de género. También se le entregaron computadoras para que puedan realizar las notebooks, para que puedan realizar tomar las declaraciones a las víctimas, a los imputados, en lugares que son no naturales para estos casos. Por ejemplo, que vayan a un domicilio a tomar la declaración, ahora tienen un auto, tienen una computadora, próximamente se está entregando más vehículos a la división para que puedan realizar estas medidas. Como le decía, en su momento también tomamos intervención con los distintos organismos, como le decía que lo hemos venido haciendo, no solamente en tiempo de cuarentena, sino antes venimos tomando contacto con los distintos organismos, OBD, Secretaría de la Mujer, bueno, y son reuniones que vamos teniendo 2 veces por mes, que nos enriquecen mucho y en esas reuniones un espacio donde nos animamos a recibir críticas, que me parece que es lo más enriquecedor para nuestro caso, porque al recibir las críticas de los organismos con los cuales trabajan y están en la calle y están con las víctimas, es muy bueno que nos critiquen en el buen sentido para poder mejorar y poder llevar un mejor servicio de justicia y acceso de justicia a las víctimas. Entonces venimos realizando estas reuniones donde, bueno, no solamente, como le digo, recibimos las críticas, sino hemos podido tomar conocimiento de que la provincia, el Poder Ejecutivo, tiene un lugar donde tiene un refugio para mujeres víctimas de violencia de género, donde pueden pernoctar luego de hacer una denuncia, porque muchas veces hacen la denuncia y se retractan o directamente no hacen una denuncia, teniendo en cuenta que o pierden su hogar, pierden una entrada económica que tenían a través de su agresor, su pareja, entonces muchas veces no denuncian, y eso es una realidad que la vemos todos los días. Lamentablemente pasa, la provincia tiene unos refugios donde recibirlas, tiene un subsidio por varios meses donde se le entrega un subsidio a las víctimas de violencia de género, se le hace una ayuda económica, se le hace una ayuda para que pueda hacer un emprendimiento luego que termine ese subsidio, con lo cual creo que esto es bueno que las víctimas sepan, porque por ahí muchas veces se ven coercionadas por que quedarían sin una ayuda económica o sin un lugar donde vivir. Y eso es importante que sepan al momento de hacer la denuncia, para que se animen a hacerlo y dejen de vivir este flagelo de lo que es la violencia de género. En ese marco de las reuniones también hemos recibido a organismos civiles como Andes, Humalá, donde siempre tenemos las puertas abiertas del Ministerio para que puedan escuchar lo que hacemos y repito, no me canso de repetirlo, que nos critiquen y sepamos hacia dónde vamos, y es un trabajo en conjunto lo que es la violencia de género, de erradicar la violencia de género. No es fácil y es un compromiso que creo que tiene que tener no solamente desde un Ministerio Público, que nosotros actuamos posterior a que se produce un hecho delictivo. Nosotros no hacemos prevención, lógicamente, porque eso no nos corresponde por naturaleza. Tratamos de ayudar a los que hacen prevención, como entregándole las herramientas a la policía,
pero creo que es un compromiso conjunto que tiene que tener distintos organismos de los poderes y la sociedad misma para poder erradicar lo que es la violencia de género, bueno, de la sociedad, lógicamente. En el marco de la digitalización, de la modernización que se hizo en el Ministerio, se implementó lo que es la denuncia digital. La denuncia digital, ¿qué permite? Permite que la policía tenga un formato de denuncia en cada comisaría, donde esta denuncia digital tiene distintas celdas, donde el policía va llenando los datos que necesita para casos de violencia de género, robo y hurto. Cada temática tiene un formato particular y personalizado. No es lo mismo una denuncia de robo y hurto que una denuncia de violencia de género. Por eso, desde el Ministerio se ha aportado a la policía lo que es la denuncia digital, donde, como le decía, tienen distintas celdas que ir llenando, que son obligatorias para poder completar la denuncia. Y una vez que completa la denuncia, el agente de la Fuerza de Seguridad le da OK y automáticamente esa denuncia se traslada a la mesa de entrada de lo que es el Ministerio de la Unidad de Atención Temprana y, bueno, y se puede dar trámite rápidamente sin esperar a que se envíe, como era antes, el sumario digital, que llegue, que se ponga un sello de recibido y toda la burocracia que viene no viene hace 5 años, en ese 20, viene hace muchísimo, y el Ministerio hoy le está rompiendo a esa burocracia en buena hora para poder acortar los tiempos de respuesta que se le envía a las víctimas. Bueno, más o menos estas son las herramientas que va teniendo el Ministerio Público, que va aportando. ¿Qué nos permite tener todas estas herramientas? Nos permite hoy poder decir que en tiempo de cuarentena son las Fiscalías de Violencia de Género van haciendo más desde el 17, creo, 17, 18 de marzo creo que empieza la cuarentena, vamos haciendo más de 100 requerimientos de elevación a juicio. Ni hablar de otros requerimientos más, pero 100 requerimientos de elevación a juicio es un número, por ahí sería bueno, no lo digo como orgulloso de eso, porque sería bueno decir, bueno, tenemos 20 requerimientos, quiere decir que bajó la violencia de género. Lamentablemente la violencia de género no para, no distingue clases sociales, y hoy tenemos estos números. Orgulloso de decirlo en el sentido que hay un equipo de trabajo muy grande atrás de todo esto, que no se lo ve lamentablemente, pero hay un equipo muy grande de trabajo que puede hacer que nos lleve a tener estos números. Tenemos, como le decía, más de 100 requerimientos, tenemos más de 1.200 medidas de allanamiento realizadas en el tiempo de cuarentena, más de 1.200 medidas de allanamiento realizadas en el tiempo de cuarentena por violencia de género. No es un dato menor. Esto nos termina dando la razón al equipo y a las reuniones que veníamos teniendo de que la violencia de género no había bajado, al contrario, la violencia se había incrementado en tiempo de cuarentena, sobre todo al inicio de la cuarentena. Por eso terminamos con los números de más de 1.200 allanamientos en 60 días, cosa que es una locura, pero bueno, es la realidad y es lo que están sufriendo las víctimas de violencia de género, y nosotros estamos a su lado para poder acompañarlas y bueno, poder tratar de dar solución a todo lo que se pueda. Han ingresado más de 3.000 causas aproximadamente, otro número alarmante para la sociedad, porque quiere decir que en 60 días es un número muy alto y bueno, lamentablemente estamos con esos datos. También contarle un poco que en la Fiscalía Correccional, lo que es la Fiscalía Correccional, donde se llevan adelante los juicios, en estos casos hablando siempre de lo que es la violencia familiar y de género, se ha dado un impulso a más de 100 causas, pero no en los 2 meses, sino en el último mes y en los últimos 35 días le diría que se ha dado un impulso a más de 100 causas para poder llegar y arribar a una condena por este tipo de delitos. Como les digo, atrás de todo esto hay un equipo muy grande del Ministerio. El Ministerio
por suerte tiene la decisión política y la de política criminal de ir adelante con este tipo de temática de causas de violencia de género y a poder acompañar a las víctimas en todo lo que es el proceso de denuncia y posterior a la denuncia, porque no solamente estas cuestiones terminan en la víctima, no es que hace la denuncia y termina. El día que hace la denuncia empieza otro ciclo de la violencia de género donde hay que acompañar a la víctima y para que, lógicamente, que no quede sola y sentirse contenida. Todo lo que se puede hacer desde el Ministerio lo venimos haciendo y la idea es que acompañar a la víctima. No solamente acompañar a la víctima, sino también entendemos que hay que hacerle un seguimiento bastante importante al agresor. El agresor no puede sentir que solamente ha cumplido unos días o unos meses o el tiempo que lleve de su privación de libertad, sino el agresor tiene que sentir que el ministerio, hablo del ministerio, ¿no? Que el ministerio está atrás de él, lo vamos a seguir, vamos a ver dónde está. Tenemos dispositivos electrónicos donde sabemos dónde está, como las pulseras electrónicas de los dispositivos que colocamos, que tenemos colocado más de 50. El agresor tiene que saber que nosotros estamos atrás de él, que no vuelva a cometer un hecho de esta naturaleza. Y bueno, eso es la idea de lo que es el seguimiento tanto víctima como imputado. También me gustaría agregar que estamos trabajando en distintos medios tecnológicos para incrementar estos seguimientos y estas herramientas que estamos entregando a la víctima. Próximamente el Ministerio va a estar publicitando otras herramientas para entregar a la víctima donde se le entrega una herramienta tecnológica donde va a poder avisar al 911 de manera directa, sin ni siquiera hacer una denuncia. Podrá avisar de manera directa cuál es la situación que está viviendo. Es muy simple, es muy fácil. La idea es darle herramientas fáciles y simples para que puedan aportarnos datos a nosotros para que podamos iniciar un proceso penal. Bueno, la idea, Andrea, que me decía al principio, es hablar un poco de lo que venimos haciendo y si es que hay alguna pregunta me gustaría escucharla. Y antes de ingresar a esto, solamente decirles que nosotros tenemos el compromiso de erradicar y acompañar a las víctimas de violencia de género. Creo que es un compromiso que no solamente tiene que ser del Ministerio, sino un compromiso que tiene que ser global de los distintos organismos que representan el Estado, y que las víctimas sepan que nosotros estamos, se sientan contenidas con nosotros. Ese es nuestro objetivo y así vamos a seguir trabajando del Ministerio para que las víctimas se sientan contenidas, por lo menos lo que habla del Ministerio, y lo que es los otros organismos también sé que hay compromiso, así que creo que estamos en etapas iniciales del combate contra la violencia de género. Y bueno, quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Perfecto, Doc. Sí, puntualmente hay varias consultas. Me gustaría compartirle la consulta de una de las personas que nos está siguiendo por Instagram, que tiene que ver, un poco ya lo comentó, pero tiene que ver con aquellas personas que están en situación de violencia, que hace la denuncia, cómo se opera, qué sucede con el agresor y la persona en situación de violencia, y en el caso de que se pueda acceder a este subsidio que usted acaba de nombrar, ¿a dónde se lo solicita o lo solicitan ustedes? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, de acuerdo a cada caso particular y de acuerdo a qué tipo de delito que sufren las víctimas, nosotros tomamos distintas medidas, ¿no? ¿Sí? Que van desde una medida de protección de personas, como es una prohibición de acercamiento, hasta una prisión preventiva. En el medio tenemos otro tipo de medidas para poder ayudar a la víctima, como exclusión del hogar del agresor,
como implementación de lo que se llama el dispositivo dual, que es lo que decía hace un minuto, que es la implementación de una pulsera donde se le hace un seguimiento. Es muy fácil, creo que muchos saben, otros capaz que no, pero lo explico en 2 segundos, donde se le pone una pulsera al agresor y a la víctima, al imputado y a la víctima. Se pone un radio de metros que no se puede acercar. Ajá, y una vez que se viola ese radio de metros que no se puede acercar el imputado a la víctima, suena una alarma en el 911 donde se pone en conocimiento con el agresor. Si el agresor no vuelve a salir ese radio, se lo busca y se lo detiene. Esas son medidas que son muy eficaces para llevar tranquilidad a la víctima. Creo que por ahí venía la pregunta. Y con respecto a lo que es el subsidio, se lo tramita en el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la Mujer, y si no, si la víctima no tiene los medios o el tiempo, una vez que le tomamos una denuncia aquí, nosotros podemos ayudarla a que consiga ese subsidio. Es muy bueno, y por ahí es un tema que no es conocido, y creo que está bueno y es importante que sepan que existe eso, que el Poder Ejecutivo está trabajando en ese sentido para que, bueno, es una herramienta muy importante para poder hacer la denuncia, porque muchas veces se ven entre la disyuntiva mala de decir denuncio, y si no denuncio me quedo con el agresor, pero con ingreso económico. Creo que no viene por ahí la mano, y está bueno que el Poder Ejecutivo las acompañe en ese sentido. No, es bueno conocer que hay alternativas. Doctor, acá hay una pregunta que me parece muy importante, que hace referencia a consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas ante denuncias falsas y cómo se implementarán las capacitaciones de la ley Micaela? Bueno, consecuencias jurídicas ante la denuncia falsa, bueno, está estipulado en el Código Penal. No nos vamos a poner a ahondar sobre esto, ¿de acuerdo? Después dependerá también cuál el contenido de esa denuncia y qué consecuencias ha traído. Con respecto a la ley Micaela, es un tema que lo tenía en lista y entre una cosa y otra lo pasé. El Ministerio Público es quien toma la iniciativa antes que la provincia se adhiera a la ley Micaela. El Ministerio Público, anterior a esto, tomó la iniciativa de capacitar en lo que es el contenido de la ley Micaela a los que trabajamos en violencia de género y al Ministerio. Que se lo va a llevar a través del área de la Secretaría de la Mujer del Poder Ejecutivo. Pero me parece bueno remarcarlo que el Ministerio es el único organismo que se ha adelantado a la capacitación antes de esta discusión legislativa que se ha generado y ha demorado la adhesión. Muy bien, buenísimo. Sí, así es, estamos trabajando en eso. Otra pregunta, no le quiero quitar mucho tiempo, pero voy a tratar de responder, de plantearle todas las preguntas que sean necesarias. Quisiera saber la articulación con el fuero civil, con los jueces de familia, para continuar con el seguimiento de las medidas cautelares. Sabemos que nosotros lo que hacemos desde la Fiscalía es investigar hechos que configuran un delito, ¿no es así? Sabemos que la naturaleza de estos hechos tiene origen civil, y nosotros lo que hacemos es, a través de los juzgados, lógicamente que lo decide el juzgado, es poner en conocimiento estas situaciones para que los juzgados civiles puedan intervenir no solamente en las medidas cautelares que tomen, sino en las cuestiones del fondo, que son los problemas familiares que generan después que terminan en la consecuencia que es un delito. Antes de esta cuarentena y antes que el Ministerio avance en lo que es la modernización, se mandaba, por suerte uno tiene la sensación que es viejo ya, y hace poco. Se mandaban fotocopias. Había que mandar a hacer una fotocopia, sacar la fotocopia, con lo que sale también, y después mandar una fotocopia civil que entre con el sello, como les decía, el recibido, un decreto nuevo. Bueno, hoy lo que tenemos es mandar formato digital, se lo remitimos digitalmente a través del sistema a civil, con lo cual nos ahorra tiempo, plata y sobre todo tiempo a la víctima. Muy bien. Doctor, una última pregunta.
consultan si tienen algún proyecto de revinculación para los hijos de agresores de violencia. Como le decía, estos son temas netamente civiles, ¿no es así? Nosotros actuamos solamente con hechos que configuran el delito. Así es. Los que tienen que actuar de manera natural es un juez de familia, un juez civil. Bueno, ahí es donde tienen que encontrar una respuesta, algo que es civil, no es penal ni es nuestro. Nosotros podemos actuar en algún caso particular de urgencia, que haya entrado una denuncia aquí, no vamos a mirar a otro lado, lógicamente, pero es alguien que es una respuesta y una solución que tiene que dar la justicia civil. Muy bien. Muy bien. Bueno, doctor, yo creo que ha sido muy claro, muy preciso. Lamentablemente no se puede dar respuesta a todas las preguntas. Muchas coinciden, que tiene que ver mucha repercusión por lo que veo del tema de la ley Micaela. Por mi parte, como encargada de área de la Escuela de Capacitación, estamos trabajando de manera articulada con usted y con la Secretaría Judicial, organizando las capacitaciones que va a estar destinado a las 3 sedes judiciales del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, y que se están iniciando durante el mes de junio de manera progresiva, consecutiva, y es un proyecto que seguramente va a ser a largo plazo. Uno inicia trayectos de formación y no culminan, sino que van cumpliendo como etapas y aproximaciones y objetivos, así que para quienes están consultando, estamos trabajando en eso, y obviamente serán de manera virtual a través de las plataformas que tenemos de videoconferencia y que disponemos de la Escuela de Capacitación. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, su claridad para poder explicar estos procesos que son muy difíciles. El objetivo de este encuentro creo que se ha cumplido, tenía que ver un poco con aportar difusión de políticas, ¿sí? Que tienen que ver con en tanto derecho de información y de compartir experiencias, no solamente de un trabajo que se hace dentro de una oficina, sino que se articula con otras áreas, con otros organismos, y que buscan todo el tiempo dar respuestas a situaciones muy sensibles como es la violencia familiar y de género. Así que le agradezco muchísimo. Les agradezco a todo el público que está viéndonos por Facebook o por Instagram. Dentro de 15 días vamos a estar compartiendo un poco en consonancia con esta temática, con la encargada del área de la Oficina de Violencia Familiar de OBIFAM, del Ministerio Público Fiscal, también un tercer conversatorio, así que también lo invito a que aporte sus sugerencias y sus ideas. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, como te decía en un primer momento, y es bueno que existan estos espacios para que no solamente los colegas sepan lo que uno hace, sino también la sociedad misma, que brindar un poco de explicaciones de las cosas que hacemos. Así es. Bueno, muchas gracias. Nos dejamos ahora y gracias por haberse conectado. Hasta luego, doctor. Muy bien, gracias.